Imaginen la tranquila vida rural en Gallatin, Tennessee. Campos verdes, caballos, carreteras y familias viviendo lejos del bullicio de las grandes ciudades. Entre estas familias estaba la de David Lang, un granjero conocido por su arduo trabajo, su vida sencilla junto a su esposa Emma y sus 2 hijos pequeños. Pero un día común, soleado, despejado, uno como cualquier otro, todo cambió. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. No sé si esta historia la he contado en algún momento, porque llevo ya muchísimos episodios, más de 200. Pero da igual, os la vuelvo a contar porque seguramente sonará mucho mejor ahora que al principio de cuando empecé. David Lang era el típico granjero, padre de familia, trabajador incansable. Y como he dicho, un día como cualquier otro, David estaba trabajando cerca de su casa. Había un amplio terreno donde los niños corrían, jugaban, estaban seguros. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder convertiría ese apacible rincón en el epicentro de uno de los misterios más inquietantes registrados. David Lang fue visto por última vez cruzando un campo cercano a su hogar, un campo que daba justo delante de su casa. Su esposa Emma y sus hijos en ese momento estaban en el porche, observándolo mientras él hacía sus tareas de campesino. Al mismo tiempo, un carruaje, porque era una época ya bastante lejana en el tiempo, aún no había coches, un carruaje se acercó al hogar. A bordo del carruaje iba un amigo de la familia, el abogado Augustus Peck, y todo parecía normal hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, David Lang simplemente se esfumó. Os pongo en situación. La mujer sentada en el porche, los niños jugando en ese porche de madera que tenían o tienen las típicas granjas de Estados Unidos. Y David, a lo lejos, en medio de un campo, haciendo sus cosas. Llega un carruaje por la izquierda, se giran un segundo a ver quién era que venía en el carruaje, y cuando la mujer de David se levanta para ir a recibir al carruaje, se gira otra vez para ver a David, para avisar a David que llegaba un carruaje que era el abogado, y David ya no estaba. Se había esfumado. No hubo gritos, ruido, ni señales de algo fuera de lo común. Claro, Emma se quedó atónita. El abogado, que cuando iba en el carruaje para pararse en la casa, también vio a David a lo lejos y lo vio prácticamente desaparecer, también se quedó atónito. Según los testimonios de Emma y el abogado Peck, David se desvaneció literalmente frente a sus ojos, como si el aire lo hubiera tragado. En cuestión de minutos, Emma y Peck corrieron al lugar exacto donde habían visto que se había esfumado. Se creían al principio que podía haberse caído en alguna especie de agujero. Revisaron la hierba, el suelo y buscaron algún indicio de este agujero extraño. Una grieta o cualquier otra cosa que pudiera explicar cómo
se había desvanecido su marido. Nada. No había absolutamente nada. En cuestión de horas, vecinos y autoridades se unieron a la búsqueda. Se trajeron perros rastreadores, pero ni siquiera ellos podían seguir un rastro. No encontraron señales de lucha, huellas adicionales, ni objetos de David que pudiera haber dejado atrás. Es como si David hubiera sido borrado del mundo. Y aquí viene lo extraño. Bueno, si ya era extraño lo anterior, aquí empiezan las cosas, digamos, más sobrenaturales del caso. Las semanas fueron pasando. David no aparecía. Y según relatos de los hijos de David Lang, en el área exacta donde desapareció su padre, empezó a suceder algo extraño. Algo empezó a cambiar. Los animales evitaban cruzar por ahí. No pisaban el punto exacto donde David desapareció. Es como si percibieran algo que las personas no podían. Y lo más inquietante, si no era inquietante esto ya, llegó meses después. Una tarde, mientras los niños pues seguían jugando cerca del lugar, aseguraron haber escuchado una voz débil, casi como un susurro, llamándolos. Decían que era la voz de su padre, pidiendo ayuda desde algún lugar lejano. La familia poco a poco empezó a evitar esa parte del campo, pero las historias siguieron circulando entre los vecinos. ¿Y qué le pudo haber sucedido a David Lang? Unos hablan de fenómeno natural. Algunos sugieren que se pudo abrir una grieta en el momento exacto que estaba David y cayó y se volvió a cerrar. Bueno, es extraño porque no hay ni rastro de grieta ni de que ahí hubiera pasado algo. Otros hablan de abducción extraterrestre. Claro, es la teoría más extraña y que más explica a la vez lo que ocurrió, porque según los testimonios desapareció de repente y como si se lo hubieran llevado o tragado o esfumado. Otros hablan de fenómeno dimensional. Es una posibilidad que es bastante, que yo creo que a lo mejor es lo que sucedió, que es que David Lang cruzó accidentalmente una especie de portal hacia otra dimensión, o un pliegue se llama, en el espacio-tiempo, y por eso se quedó como ahí, en esa especie de nube temporal, y por eso explicaría que los niños escucharan su voz débil llamándolos. Eso sería aunque parece increíble, lo sé, sería la cosa que más pues se asemejaría a la realidad, porque desapareció literalmente delante de los ojos de los testigos. Y si no había un agujero, si no había un ovni que lo abdujera, la única cosa que le pudo ocurrir, yo creo que era la de el portal dimensional. Si no, no hay explicación posible. El caso de David Lang sigue siendo un misterio que desconcierta, fascina, y hay muy pocos casos de gente que se haya esfumado de repente. Este es el más famoso. Hay algunos más que ya os iré trayendo a la Cueva 51. Y a veces lo que ocurre es que hay casos de coches que desaparecen en un lugar y aparecen a un montón de kilómetros en poco tiempo. Y eso a veces explicaría que a lo mejor hay fenómenos que no conocemos, espaciotemporales, que nos transportan. A lo mejor se abren portales, mini portales temporales y nos llevan a otro lugar. Y esto explicaría, que esto ya lo he explicado bastantes veces, por qué en un castillo abandonado, por ejemplo, aún se oyen fantasmas y se oyen gritos y se oyen el arrastrar de cadenas. No es que estén ahí los fantasmas, es que a lo mejor a veces se abren
espacios temporales y podemos ver lo que ocurrió, o en este caso, ocurrido a David Lang, entrar en ellos. Era un caso espectacular porque hay testigos, hay, un abogado de testigo, la mujer, los hijos, y encima los animales no pasaban por esa zona, no querían pasar por esa zona. Entró en un marco temporal y no pudo salir. David Lang, el granjero de Tennessee, que se fumó en su propia casa, en su propio terreno. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estuvo? Y si entró en un portal dimensional, ¿qué es que se puede entrar y no se puede salir? Gracias a todos y hasta la próxima.